Para poder comprender quién fue Jesús y el secreto que encierra él, es imperativo situarnos en la Palestina del siglo I de nuestra era y conocer cuál era la situación geopolítica, el entorno social y todo en donde nuestro personaje vino a nacer y a vivir. Freddy, ¿cómo era esa Palestina del siglo I? Bien, tenemos que ver aspectos históricos globales en ese momento. También es bien interesante en el nacimiento de Cristo, América y nuestro país también estaba en un apogeo bien interesante. Estábamos en el periodo clásico, preclásico, en esa transición maya, y teníamos a Europa en un imperio romano totalmente expandido y realmente llegaba hasta Palestina. En ese momento, dentro de la sociología jurídica y entre la misma cristología nos enseñan y nos ha enseñado científicamente que vivían niveles sociales, ¿no? En ese entonces teníamos nosotros una sociedad en Palestina entre esclavos y esclavistas, en transición entre feudo y feudalistas. Esa era la situación sociopolítica existente que se podía dar en ese aspecto. Los contrastes de los niveles de sociedad era evidentemente que en su mayoría era pagano, ¿no? Pagano. Había una lucha de clases entre la aristocracia, clase media, plebeyos, esclavos, ¿no? Esa era las circunstancias en que vivía, ¿no? A nosotros, o al menos a mí y tal vez a algunos televidentes, les llamará la atención la definición de sociedad pagana. La sociedad pagana era la aristocracia sin fe, la clase media perdida, teníamos los plebeyos totalmente en transición entre los criminales de ese tiempo, el rechazo de la sociedad de ese tiempo y lógicamente los criados o los sirvientes de esa aristocracia, ¿no? Esa era la sociedad que se componía en ese momento, ¿no? Los grupos sociales, es bien interesante este marcaje porque preexiste también entre lo que nosotros concebimos actualmente, entre cómo definimos nosotros libertad y cómo entendemos nosotros libertad. Entonces había una sociedad dentro de ese imperio entre ciudadanos y no ciudadanos, ¿no? O sea que habían arriba de esa sociedad pagana o en medio de la sociedad pagana o paralelamente dentro de esa sociedad pagana habían los libertos y los esclavos que no eran ciudadanos. Y entre los ciudadanos teníamos los senadores, los ciudadanos, los administradores, los noblitas y los plebeyos, ¿no? La plebe. Ese marcaje, Jorge Carlos, hace ver de que era una sociedad evidente y totalmente polarizada, políticamente manipulada, jerárquicamente dentro de la normativa de la ley pisoteada, ¿no? Esa era realmente la ubicación social en ese momento, pero más adelantito vamos a explicar esos aspectos. ¿Palestina era una provincia del Imperio Romano, José Luis? Sí, así es, Jorge. Antes de continuar con los conceptos externados por Freddy hace unos momentos respecto a la situación geopolítica de la Palestina del siglo I, yo creo que es importante también platicar un poco de la figura histórica de Jesús. A mí me llama mucho la atención, Freddy y Jorge, cuando escuchamos a diferentes predicadores de diferentes credos religiosos sugerir en sus predicaciones de que nosotros los destinatarios de esa predicación seamos sencillos como Jesús. Pero Jesús no es sencillo, ni siquiera el nombre de Jesús es sencillo, dadas las derivaciones que él mismo tiene. A él se le conocía como Yeshua, que es una abreviatura de Yeshohua, y que es una palabra que antes del exilio de Babilonia
se decía Josué, por Josué el hijo de Nun, que fue el que pasó al pueblo después de que Moisés desaparece de esa escena. Entonces, hasta el nombre de Jesús es complicado. No digamos toda esa situación social, política y económica, religiosa, convulsa que existía en la Palestina del primer siglo de nuestra era cristiana. Para seguir comprendiendo las interpretaciones, es importante que partamos también del año 63 antes de la era cristiana, cuando en la primavera de ese año aparece en el contexto político convulso el general Pompeyo, que se hace acompañar de 30 legiones compuestas de 5,000 hombres cada una, que llegaron a subyugar el pequeño país en donde vivía Jesús. Y atendiendo a su pregunta, sí, la Palestina de ese siglo era una ciudad que fue subyugada, que fue esclavizada, que fue conquistada por los romanos en ese tiempo. Es importante conocer de que en ese tiempo los romanos habían dominado desde España, las Galias, hasta llegar a Mesopotamia, desde el Éufrates, el Mar Muerto, hasta llegar al norte de África. Y en todo ese contexto estaba Jesús, un judío marginal, sin nacionalidad romana, en una pequeña aldea de Nazaret. Toda esa provincia, toda esa parte que estaba dominada por los conquistadores, sumaban aproximadamente unos 50 millones de seres humanos. Y Jesús era un judío marginal dentro de esos 50 millones de seres. El nombre era un nombre tan común, el que le puso José en el día de su presentación, Jesús, que le tenían que llamar Yeshua Bar Yosef, que significa Jesús, hijo de José. También le llamaban Jesús de Nazaret, porque en aquel tiempo lo más importante era ver de dónde provenía la persona. No interesaba tanto el perfil psicológico de las personas, sino que importaba el clan de donde ellos venían. Entonces, al saber que era Jesús, hijo de José, pues rápidamente se le identificaba, todo el mundo lo conocía como eso. El nombre, como lo dije hace un momento, era un nombre muy simple. Según Flavio Josefo, un historiador de la época, dice de que en sus escritos aparecen aproximadamente unos 10 Jesuses, aparte de Jesús de Nazaret. A los 8 días de nacido fue circuncidado. Como era la costumbre ritual en esa época, se supone que fue circuncidado en el patio trasero de su casa. Un patio que era patio comunal, porque ahí convergían varias familias. Recordémonos de que en aquel tiempo pues la situación era patriarcal, entonces eran varias familias las que ocupaban un mismo patio, y ahí fue Jesús circuncidado. Aparte de ello, la provincia, como lo dijimos, pues ya estaba conquistada y dominada por los romanos. Pero los romanos tenían por costumbre no permanecer en los pueblos que habían conquistado, sino que inmediatamente después de haber subyugado a la población, se marchaban hacia Siria, que era en donde ellos tenían, por decirlo de esta manera, era en donde ellos tenían su cuartel general y en donde tenían aglomeradas a todas las legiones, que estamos hablando pues, de una treintena de legiones. Entonces, Jorge, esa era la situación social, política y económica de la época. Al conquistar Palestina, el imperio nombra a gobernadores locales. Uno de ellos fue Herodes el Grande, el cual termina su mandato, creo yo, en el año 4 después de Cristo.
y luego él deja al tetrarca Herodes Antipas, que prácticamente Jesús viene siendo un súbdito de él, porque toda la vida de Jesús se da en el contexto del gobierno de Herodes Antipas, Fred. Cuando en el segmento anterior hablábamos de esa ubicación social, nos referíamos a toda la clase social que compartía étnicamente Palestina, el área, ¿no? Pero pudiéramos ver entonces que Cristo como judío dependía de una clase social, y la clase social ubicada en ese tiempo era los ricos, la clase media y los pobres. Cristo, en definitiva, por donde eran sus padres, era clase pobre, muy aparte del resto, ¿no? Era pobre. Su padre era un obrero y su madre pues una adolescente, una niña que hacía quehaceres de su casa, por el tipo de segmentación social que había en ese tiempo, ¿no? Pero el aspecto más importante es que dentro de la dominación geopolítica romana tenían ellos también sus propios muñecos de trapo, por así decirlo, que lo formaban como gobernadores, que cobraban impuestos, que ejercían presiones dentro del derecho romano hacia las costumbres propias del pueblo judío cristiano en ese tiempo, que implementaban aspectos filosóficos e históricos muy romanos. Pero también había algo bien interesante en donde podíamos ver de que en ese momento, en ese tiempo, Roma era conquistada intelectualmente por Grecia, por lo tanto teníamos una hegemonía griega en la región. Dentro de estos aspectos también se hacía patente una emergente convicción hacia la búsqueda de la ciudadanía, hacia el crecimiento y el desarrollo humano del hombre y de la mujer en circunstancias con el derecho de la costumbre de los pueblos en ese tiempo, que prevalece hasta este momento, el respeto a la costumbre, ¿no? En estos aspectos, esa clase social, Jorge Carlos, era realmente la que prevalecía en esos momentos del crecimiento de la familia y de Cristo en esos momentos, del Cristo humano. Hablamos también de una situación muy especial que se daba en ese entonces, que lo vamos a tocar en el próximo segmento, en cuanto a las obligaciones que tenía la gente, principalmente la gente pobre, de tributarle al imperio, ¿verdad? Claro. Situaciones muy difíciles y muy especiales que vamos a estar compartiendo con ustedes, amables televidentes, luego de la siguiente pausa. No nos cambie, continúe con nosotros.